En esta sexta parte de Israel, pasado, presente y futuro, vamos a ir mostrando ya lo último que ha ido aconteciendo respecto a este tema de Israel. Pero eso sí, haremos un análisis un poco detallado de varias cosas que acontecieron justo antes de algo que prácticamente está cambiando el panorama de esta guerra. Guerra porque ahora sí se podrá hablar casi directamente de guerra y vais a ver el porqué. Y hoy empezamos con esto. Netanyahu frente al Congreso de los Estados Unidos. Cuando estamos juntos, lo que ocurre es que nosotros ganamos. Era noticia del 24 de este mes. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reivindicó este miércoles ante el Congreso estadounidense que Estados Unidos e Israel deben estar unidos para ganar a quienes quieren destruir la civilización. Estados Unidos e Israel deben estar juntos porque cuando estamos juntos lo que ocurre es que nosotros ganamos y ellos pierden, declaró en medio de una ovación. Netanyahu, que fue invitado por las dos cámaras de Congreso de Estados Unidos, aseguró en el comienzo de su discurso que el conflicto en Oriente Medio es un choque no entre civilizaciones, sino entre la civilización y la barbarie. También dijo que Israel enfrenta una guerra entre los que glorifican la muerte y los que santifican la vida, al tiempo que aseguró al Pleno: amigos, tenemos algo seguro, vamos a ganar. Por otro lado, Bibi afirmó este miércoles que los manifestantes que protestan en las calles aledañas al Capitolio de Estados Unidos son idiotas útiles del gobierno iraní, a quien acusó de financiar las protestas contra la guerra en Gaza que durante semanas sacudieron las universidades estadounidenses. Vosotros id sacando vuestras propias conclusiones. Yo solo me remito a leer lo que él expresó. Tengo un mensaje para estos manifestantes. Cuando los tiranos de Teherán, que cuelgan a homosexuales de grúas y asesinan a mujeres por no cubrirse el cabello, los elogian, promueven y financian, se han convertido oficialmente en los idiotas útiles de Irán, afirmó Netanyahu ante las dos cámaras del Congreso estadounidense. La claridad comienza sabiendo la diferencia entre el bien y el mal. Sin embargo, de manera increíble, muchos manifestantes anti-Israel eligen ponerse del lado del mal, se ponen del lado de Hamás, se ponen del lado de violadores y asesinos, afirmó Netanyahu, que consideró que esos manifestantes deberían avergonzarse de sí mismos. El primer ministro hizo referencia a la información que el 9 de julio difundió la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Avril Haines, quien reveló que agentes del gobierno iraní se infiltraron en las protestas de varias formas, incluyendo publicaciones en Internet para fomentar las protestas e incluso brindando apoyo económico a los manifestantes. Netanyahu fue más lejos que la información revelada por Estados Unidos y llegó a afirmar que, por lo que sabemos, Irán está financiando las protestas contra Israel que se están desarrollando, incluidas las que han llevado a unas 2.000 personas a manifestarse fuera del Capitolio en contra de su discurso. Buena parte del discurso de Netanyahu estuvo plagado de ataques contra Irán, el enemigo más radical y asesino de Estados Unidos. Netanyahu recordó cómo hace poco más de una semana se reveló que las agencias de inteligencia de Estados Unidos habían obtenido información sobre un complot iraní para asesinar al expresidente y candidato republicano Donald Trump semanas antes del atentado que sufrió el 13 de julio. Irán incluso amenazó descaradamente con asesinar al presidente Trump, se lamentó Netanyahu. Pero Netanyahu agradeció ante el Congreso de Estados Unidos el apoyo recibido de parte del presidente del país, Joe Biden, a quien calificó como un orgulloso sionista irlando-estadounidense. Lo dice por las raíces originarias de Biden, claro. Él vino a Israel para estar con nosotros en nuestro peor momento, dijo en referencia al viaje de Biden tras el ataque del brazo armado de Hamás del 7 de octubre pasado. Esto forma parte del discurso que tuvo. Algún dato más. Netanyahu propone a Estados Unidos formar una nueva alianza en Medio Oriente similar a la OTAN. Estad atentos. Tengo un nombre para esta nueva alianza. Creo que deberíamos llamarla Alianza Abraham, dijo el jefe de gobierno israelí ante el Congreso de Estados Unidos. Fijaos, se le llama Abraham, padre de los judíos, pero también, a su vez, podríamos llegar a decir hasta de los cristianos, ¿no? Y también incluso de los musulmanes o de los árabes en general. Bueno, miremos bien esto porque aquí esto ya es importante, ¿eh?
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha sugerido este miércoles la posibilidad de crear una alianza de seguridad en Medio Oriente similar a la OTAN en Europa. Su propuesta tuvo lugar durante una intervención ante las dos cámaras del Congreso estadounidense. Estados Unidos e Israel hoy pueden forjar una alianza de seguridad en Medio Oriente para contrarrestar la creciente amenaza iraní, sostuvo Netanyahu. Todos los países que están en paz con Israel y todos aquellos países que harán la paz con Israel deberían ser invitados a unirse a esta alianza, agregó. De acuerdo con el jefe de gobierno israelí, la alianza debería convertirse en una expansión de los acuerdos de Abraham de 2020, centrados en la normalización de las relaciones entre Israel y los estados árabes y llamarse de una manera similar. Tengo un nombre para esta nueva alianza. Creo que deberíamos llamarla Alianza Abraham, dijo Netanyahu. En este contexto, el político afirmó que tanto su país como Estados Unidos y el mundo árabe están bajo la amenaza iraní. Nuestro mundo está convulsionado. En Oriente Medio, el eje del terror iraní se enfrenta a Estados Unidos, Israel y nuestros amigos árabes. No se trata de un choque de civilizaciones, sino de un choque entre la barbarie y la civilización, aseguró. Para que las fuerzas de la civilización triunfen, Estados Unidos e Israel deben permanecer unidos, declaró Netanyahu. Al mismo tiempo, arremetió, ya sabéis, contra los manifestantes, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya hemos visto que lo que se está promoviendo es una alianza entre Estados Unidos, Israel, aliados occidentales, en consecuencia también, pero también de esos países árabes que tienen tratos que no están a mal, en principio, con Israel. Todo esto porque hay otro frente en otro lado, totalmente opuesto, claro. En fin, que ya veis que todo es a base de cuestión militar, en definitiva. Vamos a ver ahora el vídeo donde Netanyahu propone a Estados Unidos formar esta nueva alianza en Medio Oriente que dice que debería ser similar a la OTAN. Bueno, pues habéis visto algo de lo que hemos presentado en escrito, pero además con imágenes y otros factores, donde incluso se muestran a judíos que están en Estados Unidos, pero que son contrarios a todo lo que está haciendo el gobierno de Israel en toda la zona de, ya sabéis, Gaza y demás, ¿no? En fin, desde luego la tensión está servida. Para unos viene a ser casi un santo, para otros totalmente lo contrario, un asesino de guerra. El caso es que, una vez más, si no sabemos lo que hay detrás de todo esto, sencillamente nos podemos posicionar a favor de uno o a favor de otro, pero la verdad es que quieren construir el tercer templo de Jerusalén. Tienen una vaca alazana que ya tiene la edad para prácticamente ser quemada, y con todo lo que eso conlleva. Y evidentemente quieren el Gran Israel. Todo esto que ya hemos mostrado a lo largo de tantos temas presentados es lo que ahora está convergiendo para que se dé el momento, para que todo eso vaya aconteciendo. Por tanto, hay esta guerra. Sí, desde luego hubo un ataque, ya lo vimos, ya analizamos el qué de ese ataque, el por qué, y si verdaderamente todo fue un ataque o también fue algo promovido para que se hiciera desde el propio gobierno de Israel para después poder hacer lo que ahora estamos viviendo. En fin, una vez más, hemos de ir siempre de lo que, detrás de la noticia, lo que hay detrás, porque si además desconocemos la profecía bíblica y los intereses que hay para que todo esto acontezca, no vamos a entender nada. Y ese es el problema, que la gente se divide en un bando o en otro y no ve más allá de lo que hay. No ve la auténtica realidad detrás de todos estos movimientos. Ministro de Defensa israelí. Hay un pirómano en nuestro gobierno que busca prender fuego a Oriente Medio. El secretario de Seguridad Nacional está en el ojo del huracán tras atacar a dirigentes políticos israelíes de su propio partido que se oponen a cambiar el statu quo del Monte del Templo. Una vez más, ahí sigue radicando toda la cuestión. Varios ministros israelíes arremetieron este miércoles contra el titular de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gavir, quien reiteró sus intenciones de permitir a los judíos rezar en la mezquita de Al-Aqsa, lugar de culto en el que la entrada a los no musulmanes está restringida desde hace siglos. En una conferencia en el Knesset, Parlamento de Israel, titulada «Israel regresa al Monte del Templo»,
en referencia al nombre judío del lugar sagrado, conocido entre los musulmanes como explanada de las mezquitas en Jerusalén Este, Ben-Gvir atacó a los dirigentes políticos israelíes de su propio partido por oponerse a cambiar el statu quo del lugar. Según el responsable político, las actuales restricciones al rezo judío son un ejemplo de racismo y discriminación contra los judíos. No hay ninguna razón para que el monte del templo no esté abierto 24 horas al día, 7 días a la semana, para que no se permita a los judíos venir en Shabbat, indicó. Todas las zonas del monte del templo deberían estar abiertas para que vengan los judíos, añade. En respuesta a estos comentarios, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, lanzó una dura crítica en sus redes sociales. Hay un pirómano en el gobierno israelí que está tratando de incendiar Oriente Medio. Se opone a cualquier negociación para incluirlo en el gabinete de guerra. Esto le permitirá realizar sus planes, escribió. Asimismo, el ministro del Interior, Moshe Arbel, del partido ultraortodoxo Shas, calificó los comentarios de Ben-Gvir de blasfemia, asegurando que la prohibición de la oración judía en el monte del templo es la postura de todos los grandes hombres de Israel desde hace generaciones. Ya veis que incluso dentro del mundo judío hay algunos que están en una posición y otros en otra totalmente contrario, pero los que están moviendo toda la situación siguen siendo, cómo no, los que quieren levantar el tercer templo de Jerusalén. Dicen que son una minoría, pero son los que más mueven los hilos para que esto acontezca, y lo van a hacer. Kamala Harris, tras reunirse con Netanyahu, sí, porque también Netanyahu fue después a verla a ella, llegó la hora de poner fin a la guerra en Gaza. Era el 26 de julio la noticia. La vicepresidenta de Estados Unidos y futura candidata demócrata Kamala Harris reivindicó tras reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu que llegó la hora de poner fin a la guerra de Gaza con un acuerdo de alto el fuego y la liberación de los rehenes. Acabo de decirle al primer ministro Netanyahu que es hora de que se cierre el acuerdo. Así que a todos los que han estado pidiendo un alto el fuego y anhelan la paz, los veo y los escucho. Hagamos el acuerdo para conseguir un alto el fuego y poner fin a la guerra, declaró Harris al final del encuentro. Harris se había fotografiado previamente con Netanyahu, pero compareció sola con un mensaje que se apartó levemente de la línea del presidente Joe Biden con una mayor empatía hacia los palestinos. Esto es lo que dicen aquí, ¿eh? De hecho, recuerdo haber visto noticia en televisión donde además comentaban que los periodistas tuvieron que insistir para que estuviesen más rato dándose la mano porque fue todo muy escueto, muy rápido, como si ella se distanciara rápidamente de Netanyahu. Se lo expliqué al primer ministro, mi gran preocupación por la escala del sufrimiento humano en Gaza, incluyendo la muerte de demasiados civiles inocentes, dijo la vicepresidenta. Lo que ha pasado en Gaza en estos últimos 9 meses, esas imágenes de niños muertos y personas desesperadas que huyen, algunas por segunda, tercera o cuarta vez. No podemos mirar para otro lado ante estas tragedias, no podemos permitirnos quedarnos insensibles ante el sufrimiento, dijo Harris. También tuvo palabras de solidaridad con los rehenes israelíes en manos de Hamás, y en particular los que también tienen nacionalidad estadounidense, a quienes citó uno a uno por su nombre. En lo que pareció un llamamiento a los votantes estadounidenses, argumentó que el conflicto de Gaza no es binario, de buenos y malos, y que hay que entender la complejidad y los matices de la historia de la región, y por ello llamó a condenar el antisemitismo, la islamofobia y todo tipo de crimen de odio. Dentro de las señales que ha dejado Harris de un nuevo tono hacia Israel, fue la gran ausente, como presidenta del Senado estaba invitada, en el discurso que Netanyahu dio ante el Congreso de Estados Unidos, donde prometió continuar la guerra contra el grupo terrorista islámico Hamás hasta la victoria final. Sí, ella no se presentó allí, dice que estaba haciendo otras labores. Netanyahu, poco antes de reunirse con Harris, lo hizo con el presidente Biden en el despacho Oval de la Casa Blanca y luego ambos líderes se encontraron con familiares de rehenes que permanecen secuestrados por Hamás en Gaza. Según ha hecho saber el gobierno de Estados Unidos, el objetivo principal de Biden es presionar a Netanyahu para cerrar dentro de las próximas semanas un acuerdo con Hamás que permita una tregua en Gaza y la liberación de los rehenes, objetivo que fue también reiterado por Harris. Bueno, ya veis que siempre intenta ahí mostrarse como a la distancia de Netanyahu, estando en un nivel mucho más equilibrado, es como se muestra, pero claro, esto le comporta también críticas. Pero ya sabéis que quien quiera estar como presidente de Estados Unidos
podrá decir muchas cosas y hacer muchas cosas, pero llega un punto en que tienen que estar acorde con todo esto, porque de lo contrario no llegan al poder. Después de reunirse con Netanyahu, Trump dice que puede haber una tercera guerra mundial si no gana las elecciones. Era el 27 de julio y aquí lo veis fotografiado junto a Netanyahu y dándose la mano y todos felices. El candidato presidencial republicano Donald Trump afirmó este viernes que habrá una gran guerra en Oriente Medio y potencialmente una tercera guerra mundial si no gana las elecciones presidenciales de noviembre próximo. El exmandatario mantuvo este viernes un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en su casa vacacional de Mar-a-Lago, Florida, un día después de que el líder israelí se reuniera por separado con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris en la Casa Blanca. Si ganamos las elecciones, será muy sencillo. Todo se resolverá y muy rápidamente, dijo Trump a los periodistas al comienzo de la reunión. Pero advirtió que, de no llegar a la Casa Blanca, terminaremos con grandes guerras en Oriente Medio y tal vez una tercera guerra mundial. Estamos más cerca de una tercera guerra mundial en este momento que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. Nunca hemos estado tan cerca porque tenemos gente incompetente al mando de nuestro país, alertó el exmandatario. Trump recibió este mediodía con gesto de cercanía al mandatario israelí en la puerta de su mansión y ambos se saludaron dándose la mano con firmeza para luego pasar al interior, según se observó en un vídeo publicado en redes sociales por miembros de la campaña del expresidente. El exmandatario expresó en la reunión su solidaridad con Israel después del atroz ataque del 7 de octubre de 2023 y prometió que, cuando regrese a la Casa Blanca, hará todo lo posible para llevar la paz a Oriente Medio y evitar que el antisemitismo se propague por los campus universitarios de los Estados Unidos. Tras el recibimiento al primer ministro israelí y a la esposa de este, Sara Netanyahu, ambos ingresaron al interior de la mansión para sostener una reunión que transcurrió a puerta cerrada. Ningún presidente ha hecho lo que yo he hecho por Israel, dijo Trump durante lo que parece el final de un almuerzo, según un vídeo divulgado en las redes sociales. Netanyahu, por su parte, agradeció a Trump el trabajo realizado para promover la estabilidad en la región a través de, entre muchos logros históricos, los acuerdos de Abraham o el traslado de la Embajada de los Estados Unidos en Israel a Jerusalén, según la web de campaña del exmandatario. También le agradeció el reconocimiento de la soberanía israelí de los Altos del Golán, interesante esto, la eliminación de Qasem Soleimani, exgeneral al frente de la fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución iraní, y el fin del horrible acuerdo nuclear con Irán. Netanyahu viajó esta semana a Washington para dirigirse al Congreso e instar a los funcionarios electos a que continúen el apoyo de Estados Unidos a Israel en su guerra contra Hamas en Gaza. El líder israelí arribó a Florida proveniente de Washington, donde el miércoles ofreció un discurso en el Congreso y el jueves sostuvo un encuentro con Biden y con la presumible candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, quien advirtió a Netanyahu que no se quedará callada ante el sufrimiento humano en Gaza. Fijaos que aquí dice presumible candidata demócrata a la presidencia. Hoy mismo ya han dicho que es, sin lugar a dudas, la candidata, porque todos prácticamente le han dado el apoyo mayoritario y ya no habrá otro candidato en ese partido. Bueno, pues en definitiva ya veis cómo está toda la situación, pero quiero terminar de leer esto porque vale la pena. Sobre los comentarios de Harris a los periodistas este jueves tras su reunión con Netanyahu, Trump dijo este viernes al canal CNN en Mar-a-Lago que estos fueron irrespetuosos con Israel. Creo que sus comentarios de Harris fueron irrespetuosos, no fueron muy amables con respecto a Israel. En realidad, no sé cómo una persona judía pudo votar por ella, pero eso es asunto suyo, aseveró el expresidente, aunque el esposo de Harris, Doug Emhoff, es judío. Y lo que estamos viendo cada día, continuamente, es que Donald Trump, allí donde va y hace su discurso, sea en entrevistas o en lo que sea, ahora ya son ataques súper directos contra Kamala Harris. Ya no habla del partido contrario ni de otra persona, no, es totalmente directo a la persona de Kamala Harris, porque evidentemente sabe que es su rival y que evidentemente también podría ser quien le sustituyera o le quitara el puesto de la presidencia de Estados Unidos. El caso es que
una vez más, están trabajando para poner dos personas, sí, cada una de un partido, pero que están polarizando totalmente a Estados Unidos. Y todo está llevando a esta tensión que tarde o temprano ya sabéis en qué va a terminar en ese país, ¿verdad? Y ahora unas últimas noticias. 27 de julio, varios muertos en un ataque contra un campo de fútbol en los altos del Golán ocupados. Sí, mientras Netanyahu estaba en Estados Unidos pasó eso. A su vez, bueno, vamos directamente a la cuestión. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que se encuentra en Estados Unidos, está manteniendo consultas sobre seguridad tras el ataque, informa la oficina del mandatario. El ministro de Defensa, Yoav Galán, está evaluando la situación junto con el jefe del Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi. Por su parte, el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Israel Katz, declaró al Canal 12 que no tiene ninguna duda de que Hezbollah ha cruzado todas las líneas rojas, porque dicen que fueron ellos. Nos enfrentamos a una guerra total, añadió. Interesante, ¿eh? Nos enfrentamos a una guerra total. Bueno, interesante y no sé qué adjetivo ponerle, de desgracia, evidentemente. Pero claro, ya sabéis que por el otro lado, los de Hezbollah niegan que ellos hayan sido los que han hecho esto. Sea como fuere, ¿qué acontece en consecuencia? Pues que Netanyahu regresa anticipadamente a Israel tras el ataque contra los altos del Golán ocupados. Todo ha sido muy rápido. Irán advierte a Israel contra cualquier agresión militar en el Líbano, porque eso ha pasado en la zona del Líbano. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Israel sería responsable de cualquier acción imprudente que pueda desestabilizar la región. Una vez más, amenazas de un bando y de otro como siempre, pero en este caso parece una advertencia muy seria. En fin, veremos. Pero mira por dónde vuelve a aparecer el señor Erdogan, que advierte que Turquía puede entrar en Israel. Esto es fuertísimo, ¿eh? No hay nada que nos impida hacerlo, solo tenemos que ser lo suficientemente fuertes para dar estos pasos, aseveró el líder turco. Desde luego la enemistad ya entre Turquía e Israel es abismal, abismal. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, lanzó el sábado una dura advertencia contra Israel en medio del aumento de las tensiones en la región de Oriente Medio. En un discurso ante el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo, AKP en turco, el mandatario habló sobre la importancia del desarrollo de la industria de la defensa local para persuadir a Israel en sus ataques a la Franja de Gaza. Debemos ser muy fuertes para que Israel no pueda hacer estas cosas a Palestina, afirmó, citado por los medios locales, desde la provincia de Rize, en el noreste del país. Al igual que entramos en Nagorno-Karabaj y Libia, haremos lo mismo con ellos, continuó. No hay nada que nos impida hacerlo, solo tenemos que ser lo suficientemente fuertes para dar estos pasos, concluyó el mandatario turco. A mediados de mayo, Erdogan ya había advertido que, si no se detienen los ataques de Israel a Gaza, este podría apuntar a la región turca de Anatolia. No esperen que Israel se detenga en Gaza. Si no se le detiene, este Estado feroz y terrorista llegaría a tener planes para Anatolia con su delirio de la tierra prometida, manifestó en aquel momento. Sí, ellos se sienten amenazados también por esto, porque saben que ese gran Israel también quiere este terreno. Y Turquía no está para historias ahora, ¿eh? Y ya sabéis que es precisamente de la zona del Medio Oriente el país más bien armado. Parece mentira porque cuando cayó todo el tema del Imperio Otomano se quedaron prácticamente en calzoncillos, sin nada. Y ahora desde hace años han ido procurando hacer crecer su ejército y su armamento exponencialmente a lo grande, pero mucho. Sí, toda una amenaza a tener en cuenta, ¿eh? Por cierto, aprovecho a deciros que si no habéis leído lo que escribió Urias Smith sobre Daniel 11, versículos finales, hacedlo. En el libro que publicamos, tal como él escribió en su original, no el que se publicó en la Iglesia Adventista años después revisado, sino el auténtico, el original, el primero, que también evidentemente fue publicado por la Iglesia Adventista, allí habla de una situación que tiene que ver con Turquía.
Y es cierto que él anticipó cosas poniéndolas prácticamente para su tiempo. Pero no olvidemos que al leer eso y ver lo que está pasando, la perspectiva cambia y mucho, y mucho. Si no lo habéis leído, poneos a ello, porque desde luego es impresionante. Sí, hablamos del rey del norte, esto es lo que él decía sobre Turquía. Sabemos que el rey del norte también, como no es Estados Unidos, poder militar con sus aliados y el brazo espiritual que es el Vaticano, evidentemente, y que llegarán a Israel. Pero no olvidemos que hay este rey del norte, del territorio justo, de todo el tiempo de la profecía, que abarca esa zona, que podría llegar a ser Turquía de nuevo. Sí, no olvidemos esto, ¿eh? En fin, ya sabéis que Turquía hará sus ataques, pero también va a acabar fatal. En tanto, este sábado un campo de fútbol, bueno, ya sabes lo que pasó allí, fue atacado en esos altos del Golán y esto ha desencadenado, bueno, lo que se está preparando ya para lo que parece ser un ataque en toda regla. Como dice el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, no hay ninguna duda de que Hezbollah ha cruzado todas las líneas rojas, con lo cual, ¿para qué se pueden preparar? Ya lo empezamos a oler, ¿no? Y terminamos con esta noticia hoy, el plan de Estados Unidos para poner fin a todos los ataques de una vez por todas entre Israel y Hezbollah. Se dice que tienen un plan. Al mismo tiempo, la Casa Blanca confirmó su apoyo férreo e inquebrantable a Israel tras el ataque en un campo de fútbol en los altos del Golán ocupados por el país hebreo. En fin, no sé, ahora poneros a pensar un poco. Imaginaos que durante este conflicto que se está avecinando de un modo colosal, en Estados Unidos acontezca algo que genere una guerra civil. Porque el camino que se lleva, ya sabéis que es ese. ¿Podría estar apoyando Estados Unidos entonces a Israel o durante un tiempo se vería solo? Y que después todo se soluciona en Estados Unidos y van a intentar arreglar las cosas en ese territorio de nuevo. En fin, veremos tiempo al tiempo, pero todo está aconteciendo tal como estaban marcando las profecías bíblicas. Y como comentaban también pioneros adventistas, no olvidéis eso. Aún nos queda una conferencia más, una parte más dedicada a este tema de Israel, pasado, presente y futuro. Y esperamos con ello terminar, aunque viendo el panorama por todos lados ya es difícil poder afirmar eso. Maranata 2031. Dios os bendiga.